Derecho de la Seguridad Social, cursado en el posgrado de Derecho de la Universidad de Guadalajara, doctorado en Derecho en Investigación, ofertada en la Coordinación de Doctorado de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Otros estudios que ha realizado ha sido diplomado en Sistemas de Pensiones de Seguridad Social, cursado en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, CIES, diplomado en Amparo, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en colaboración con la Universidad de Guadalajara. Seminario de Derecho Social, cursado en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, diplomado en Derecho de la Seguridad Social, impartido por la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Actividad laboral, es socio fundador y administrador del Grupo Consultor y Asesor Legal Ruiz Moreno, empresa líder en el occidente del país en asesoría jurídica en materia de seguridad social, apoderado especial del Infonavit de 2004 a 2007, director de Relaciones Internacionales de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, entre otras. Así también ha participado como docente de la materia de Derecho de Seguridad Social en la carrera de abogado del Centro Universitario de Occidente. Profesor de la materia de Derecho de Seguridad Social en la carrera de abogado en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Profesor de la materia de Práctica Profesional de la Seguridad Social en la carrera de abogados en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Profesor de la materia de Derecho Social en la Maestría de Seguridad Social, posgrado ofertado por la Universidad Tecnológica Empresarial de Gran Rentabilidad Aplicada. Profesor de la materia de recursos en la Maestría de Derecho de Seguridad Social en la Universidad de Guadalajara, entre otras. Maestro, le doy la más cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Entiendo que el tiempo es muy breve, entonces trataremos de hacerlo más efectivo. Creo que por ahí tenemos una presentación. En cuanto nos puedan apoyar para hacerla. De momento yo quisiera felicitarlos porque tienen estos espacios. Yo soy profesor y catedrático de la Universidad de Guadalajara, también tengo mi propio sindicato de lo que son los trabajadores académicos de la UDG y bueno, nosotros como experiencia tuvimos en el año 2003 un cambio muy radical respecto de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Todo comenzó en un fatídico diciembre de 2003 donde las autoridades, y esto es documentado por su servidor, la autoridad que representaba a la delegación del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Universidad de Guadalajara, a ambos sindicatos y el gobierno del estado a través de su gobernador firmaron un convenio para desafiliar a nosotros los trabajadores de la Universidad de Guadalajara del régimen obligatorio del Seguro Social. Como consecuencia lógica, únicamente disfrutamos de las prestaciones de previsión social que vienen en nuestro contrato colectivo de trabajo respectivo. Por lo tanto, pues el cambio de tener dos pensiones o una pensión y una jubilación a solo tener una jubilación fue un golpe que a final de cuentas impactó en aquel momento. A mí no me tocó, ahí donde me ven de joven, efectivamente, tengo 31 años apenas, ya tengo un doctorado en Derecho y una maestría, y he visto las cuestiones prácticas y las cuestiones filosóficas y teóricas del aspecto de la seguridad social, que es precisamente de las reflexiones que venimos a hablar aquí. Mi ponencia se llama básicamente referente a las prestaciones colectivas de previsión social. El caso del contrato colectivo de trabajo de la Universidad de Guanajuato, cuya firma está programada, todo parece indicar, en 2017. Las formas en las que van a ustedes a permitir este contrato de trabajo van a influirles no solo a ustedes, sino a una cuestión generacional, como vamos a ver después. Es decir, que ustedes tienen una perfecta oportunidad de cambiar un futuro incierto para aquellas personas que, como su servidor, estamos haciendo un cambio generacional, ¿no? Respecto de la nueva docencia en materia no nada más de derecho de la seguridad social, sino laboral, en fin. Entonces, curiosamente partimos de una visión académica desde mi punto de vista que influye en tres vertientes precisamente, ¿no? Soy profesor, soy empleado, soy abogado. Entonces tengo que tener una visión amplia de las tres cosas porque, vaya, no he sido una cuestión ni administrativa, pero sí he sido de confianza en mi propia universidad, entonces de alguna forma he sido representante del patrón. Por lo tanto, tenemos que ver todas las perspectivas para que no se afecte. Efectivamente, yo comparto con el maestro en la ponencia anterior en el sentido de que, bueno, es un equilibrio en los factores de la producción, no es una guerra.
es una simbiosis necesaria entre el patrón y el trabajador. Por lo tanto, lo que le afecte a uno, le afecta al otro. No existen patrones sin trabajadores, no existen trabajadores sin patrones. Es un amor apache prácticamente, ¿no? Entonces, esta guerra sin sentido en el que queremos solamente tener nosotros la razón como trabajadores o que nos quieran imponer la razón, la sola fuerza de una razón por parte del patrón, ambas posturas, a mi consideración muy particular, son inaceptables en la visión de un equilibrio en los factores de la producción. Y estamos muy renuentes a los cambios, precisamente porque no los entendemos, no nos los explican. A mí me ha costado 10 años de trabajo, desde que comencé mis prácticas profesionales en el despacho hasta que conseguí mi plaza y estoy en este momento aquí con ustedes, para entender que la seguridad social es un problema futuro, que de momento a nadie le importa. Lamentablemente, cuando yo expongo esta clase de seguridad social a los muchachos, me enfrento con el problema de que pues no lo necesitan. ¿Cómo les explico la trascendencia y cómo les digo que algún día van a llegar a viejos? Si a mí me cuesta trabajo con 10 años de experiencia viendo cuestiones previsionales y contingenciales, tanto riesgos de trabajo como enfermedades, como personas que viven muy longevamente, entonces, ¿cómo puedo yo hacerles entender que algún día van a necesitar esto, ¿no? A ustedes, trabajadores de aquí de la Universidad de Guanajuato, les digo que algún día vamos a necesitar esto, y si sus hijos ya están estudiando y quieren una carrera docente o vemos un futuro en la universidad, pues el contrato colectivo de hoy o que se firme en estas fechas les va a afectar a ellos. Entonces hay que tener una visión muy presente de esto. Estas son unas pequeñas reflexiones a través de vivencias que hemos tenido y por supuesto que daré en pie a preguntas y respuestas de ser necesario. Un reto, y quisiera comenzar con esto, un reto es una situación difícil que obliga a alguien, una situación difícil que alguien se propone como objetivo. Eso es un reto. Por lo tanto, no crean que hay problemas, hay retos, porque los problemas se tienen que solucionar de alguna u otra forma. La firma de su contrato colectivo de trabajo no es un problema, es un reto. ¿Cómo lo van a firmar? Porque no se puede quedar sin firmar, es ahí precisamente donde vienen las problemáticas. En todos los esquemas de protección social es posible identificar los siguientes retos y quiero que ustedes sean muy enfáticos para ver si en esencia ya se tiene considerado un plan de acción respecto a estos retos o todavía no. Esa reflexión se las voy a dejar a ustedes. Un esquema de protección social incluye cuestiones de seguridad social legales, esto implica IMSS, ISSSTE, su sistema estatal de pensiones, en este caso el Instituto de Seguridad Social de Guanajuato, las cuestiones de previsión social, capacitación, adiestramiento, contratos colectivos de trabajo, todas las prestaciones que ustedes tienen por ser trabajadores, pero que otros trabajadores no tienen. Esa es precisamente la previsión social. Otros planes o perspectivas desde la protección social, son por ejemplo las pensiones de 65 años, ¿sale? El seguro popular, ¿sí? Esos son esquemas de asistencialismo, esos no son ni seguridad social ni cuestiones de previsión, pero forman parte de algo más grande que se llama o se denomina protección social. Cualquier esquema que ustedes reciban es considerado como protección social. Entonces hay que verlo con una perspectiva tanto global como nacional, como federal, como estatal al mismo tiempo. Todo lo que se nos dé o se nos otorgue tiene una u otra forma, alguna conexión con la protección social en general. De tal forma que concluimos que la seguridad social es un tipo de protección social, el asistencialismo es un tipo de protección social, las jubilaciones es un tipo de protección social, no es necesariamente seguridad social como derecho público, ¿sale? Como una administración pública. Entonces hay que defender esto, hay que tenerlo siempre en perspectiva. ¿En qué momento estamos hablando de una perspectiva o de un problema de administración pública, de derecho a la seguridad social, o en qué momento vamos a verlo como algo negociable? ¿Sale? Bien, estos retos, y voy a ir abundando en cada ellos porque sí, todo tiene una interconexión a final de cuentas. Vamos a tratar de solucionar estos retos evitando la confusión terminológica o conceptual. Ahorita yo les dije 3 cosas que muchas personas consideran igual, que es el seguro popular como seguridad social, o las pensiones de 65 y más como pensiones de vejez, como lo que quisiéramos tener derecho. Confundimos el seguro social con el IMSS, que no es lo mismo,
¿sale? Un seguro social, por ejemplo, es el Instituto de Seguridad Social de Pensiones del Estado de Guanajuato, el Instituto de Seguridad Social de Guanajuato. Ese otorga pensiones porque tiene una ley, hasta donde tengo entendido, es un organismo público descentralizado y la prestación que da es una pensión. Por otro lado, ustedes derivan un conflicto de un contrato colectivo de trabajo que les da una jubilación. No es una prestación legal, eso es lo que se tiene que entender porque no viene en una ley, viene en un contrato. Y por lo tanto este contrato pues es básicamente expresando la libertad de ambas partes. Lo interesante de aquí es ver que no se confundan los términos en el contrato de lo que es seguridad social, con previsión social, con jubilación, con cesantía, con pensión de vejez, con pensión de X y Y, porque en la medida que un instituto de seguridad social no distinga bien, puede llegar a crear confusiones que de por sí ya tenemos muchas confusiones entre seguros sociales. En fin, esta confusión terminológica que debe de venir en el contrato colectivo de trabajo muy bien cuidada es uno de los retos que se tiene que abordar. Estamos hablando de jubilaciones, ¿sale? De prestaciones derivadas de un contrato colectivo de trabajo que pertenecen a la previsión social, que como consecuencia ayudan a la seguridad social, pero no es propiamente seguridad social. Voy que muchos de ustedes pueden cotizar al IMSS y voy que muchos de ustedes lo hacen, porque pueden tener el doble carácter de pensionado o de jubilado, ¿verdad? Entonces, nada les impide trabajar a ustedes en una cuestión privada y cotizar al Seguro Social y al final de su vida laboral ustedes pueden obtener una pensión, como cualquier otra persona, ¿vale? Entonces, aparte de su jubilación, entonces tendrían el doble carácter. Cuidado con reconocer a una persona y decirle, ¿eres jubilado? Me llaman a mi despacho y me dicen, yo soy jubilado. Ok, ¿y a qué te dedicabas? Era electricista. Ah, entonces no eres jubilado porque no tienes un contrato colectivo de trabajo que te acredite como tal. Eres un pensionado por parte de un seguro social y tienes una prestación legal, no laboral. Esto es parte de la confusión terminológica que abundamos día con día, ¿no? Y que es pertinente manejarnos con la propiedad al momento de cuestiones jurídicas que tienen conceptos diferentes y por lo tanto alcances distintos, ¿vale? Bien, falta de cultura previsional, es decir, anticipar correctamente un futuro posible. Están en un momento adecuado donde no existe una quiebra técnica y que todavía puede haber un superávit en cuanto a lo que aportan y lo que están recibiendo. Pero esto es de proyecciones. Aquí es importante tener la cuestión actuarial detrás. Yo no les puedo decir si financieramente es viable la propuesta que les están dando de parte del sindicato, porque nadie me la ha explicado. Pero si alguien me la explica, es muy probable que diga, oiga, ¿y por qué en lugar de acá no le recortamos acá? ¿Por qué nos quieren cargar la mano en este lado, pudiendo sacar de otro lado? Es cuestión de negociación, ¿sale? Vaya, pero esto impulsa una ponencia. Yo soy maestro en negociación colectiva y seguridad social. Precisamente la negociación colectiva o el arte de negociar a través de mi práctica como litigante lo he vivido, es que nadie quiere dar el primer paso, porque a todos nos da un poquito de flojera hacer la cuantificación al momento de un despido injustificado. Para aquellos laboralistas o personas que se dediquen a esto, esto es muy importante. Yo demando un despido injustificado y ¿cuánto voy a recibir? Bueno, es que el demandado no me propone, pero yo tampoco le propongo algo. Entonces, cuando le propongo algo, se inicia la negociación. Es cuestión nada más de entablar la plática. El tomar una postura absolutista es como no querer arreglar el asunto, punto. Entonces no va a tener solución. Y no queremos solucionar el asunto, ni el conflicto. Queremos disolver o resolver el conflicto, ¿vale? Si esto implica renunciar a algunas cosas o que aquella parte que me está presionando también no me presione en otras, por supuesto que se puede. Entonces, se puede ya realmente tener una previsión. ¿Por qué? Porque tenemos constantes. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? ¿Cuánto tiempo vive un profesor de la Universidad de Guanajuato en promedio? Perdón. ¿Cuánto tiempo? No sé, a lo mejor algunos son eternos. Yo tengo un profesor que duró como 60 años dando clases, imagínense, ¿no? Era parte del inventario y se rumora que sigue yendo, ¿no? En las noches, de pura inercia. Pero vaya, ¿cuánto es realmente la esperanza de vida de ustedes? Porque vaya, ¿cuántos trabajadores son? Es algo que es cierto, que tienen el dato. Entonces, entre más datos tengan,
mejor pueden llegar a tener una previsión, es decir, anticiparse a un hecho futuro pero incierto. Lo cierto, y me voy a adelantar unas cuantas láminas, lo cierto es que México será para el año 2050 un país donde vivirán más de 36 millones de personas adultas mayores de 60 años. Mientras que el segmento de la población entre 15 a 29 años en el mismo año va a ser inferior, de 27.9 millones. Esto se da por un efecto que incluso están impulsando ahorita con proyectos de la familia pequeña vive mejor. A ver, yo les pregunto en la reflexión, ¿ustedes cuántos tíos tienen? Sí, muchos, 8, 9, yo tengo 15, ¿sale? ¿Cuántos hermanos tienen? A lo mejor algunas personas que todavía sean un poco mayores van a decir, no, pues todavía tengo 4, 5, 6, pero son menos que tus tíos. Y ahorita, si tengo hijos, ¿cuántos nietos tengo? Si es que tengo, si es que voy a tener, ¿sí me explico? Yo en mi caso en particular, nada más he tenido la oportunidad de una hija, ¿sí? Y mi esposa me dice, el próximo lo tienes tú. Entonces, posiblemente se cerró la fábrica y sea una sola niña, ¿no? Pero la tasa de reemplazo ya no está funcionando. Los sistemas de seguridad social estábamos acostumbrados a tener 27 trabajadores por cada pensionado. Ahorita vamos a tener una tasa de un pensionado por cada 3 trabajadores. ¿Qué sistema se sostiene con eso? ¿Verdad? Entonces, cuidado con estos datos que ya están disponibles, es nada más cuestión de aplicarlos a una realidad empírica. No obstante, se estima que el desarrollo del país permitirá que la esperanza de vida alcance 82 años para el 2050. No es que no quiera que vivan, al contrario, a mí me encanta vivir, ¿sí? Y a muchos yo creo que nos fascina. El tema es que vivimos más y nuestra esperanza de vida en los últimos 30 años ha expandido otros 10, por lo tanto en otros 30 vamos a expandirlo otros 10. Nuestra esperanza de vida ahorita es de 78 años. Curiosa y paradójicamente las mujeres viven más, ¿sí? Pero como a mí me encanta la igualdad de género, pues vivimos igual, parejo, ¿sí me explico? ¿Por qué? Bueno, esa es una situación, vamos a vivir más. Por lo tanto, si tú te pensionas a los 60 años o te jubilas, pero vas a vivir hasta los 100, o sea, nosotros teníamos un cierto número de años que soportar. Y insisto, no quiero que digan, ay no, la solución entonces es matarlos. No es cierto, falso, no, jamás. Al contrario, sino prever esas excepciones a la regla. Yo conozco pensionados que han estado más tiempo pensionados que cotizando. ¿Qué sistema soporta eso? Pues, sobre todo cuando hablamos de una solidaridad, ¿no? En el sentido de que, bueno, si cada vez es más escaso el trabajo formal y cada vez es más inseguro el seguro, pues entonces, ¿qué hago, no? Bueno, anticiparnos a eso. Quizá aumentar un poquito la esperanza de vida con la intención de darnos cierto margen de error, porque este tipo de excepciones son las que nos pueden llegar a afectar. Y esto significa incluso también cuántas personas de aquí están casadas, porque seguramente su contrato colectivo también incluye una pensión de viudez que va a mantener a una persona que realmente nunca aportó un solo peso al sistema. Entonces, ¿eso ya se está contemplando? No lo sé, debería. ¿Sale? Entonces, datos duros, ¿sí? Esto a los matemáticos, esto sí hay que extenderles la mano, actuarios, matemáticos, personas que realmente digan, bueno, para el 2050 una planeación es actuarialmente sustentable, sí o no y por qué. Y los foros deberían haber aquí actuarios explicándonos qué demonios es una esperanza de vida. Hay fórmulas que yo digo, sacrosantísimo, qué bueno que no estudié matemáticas, se ve horrible eso de millones y acá y esperanza de vida y multiplicarlo. Sencillamente la prima de riesgo que ya está muy impopular, ahorita me da un dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, es algo que podemos anticiparnos. Y termino esto diciendo, con el aumento de la edad adulta y los cada vez menos pocos nacimientos, el número de defunciones pasará de poco más de 500,000 al año en la actualidad a 1.2 millones de personas fallecidas en 40 años. O sea, vamos a vivir más tiempo, nos van a prolongar la vida más. Y qué bueno, digo, a final de cuentas para eso avanza la ciencia, ¿no? Pero le afecta necesariamente a la cuestión de la seguridad social. Nosotros creemos un problema con 10,000 trabajadores de la Universidad de Guadalajara, ¿no? 12,000. Ustedes tienen una problemática, un reto que afrontar con poco más de 4,000 trabajadores más o menos, ¿no? Aquí en la universidad.
Y yo diría, bueno, qué bueno que no estamos viendo estas cuestiones desde el panorama de China, por ejemplo, donde su explosión demográfica le alcanzó a 1,000 millones de personas. Y si una tercera parte de nosotros, de México, va a ser mayor de 60 años, imagínense qué cantidad de personas en China van a tener en el 2050. Sobre todo cuando su explosión demográfica se paró con freno de mano, donde una pareja, si quería tener hijos, solo podía tener uno, por la explosión demográfica, ¿no? Entonces, China, en el lejano año del 2050, y no quisiera tener voz de profeta en ese sentido, pero va a padecer una crisis de adultos mayores que su sistema de pensiones no va a poder soportar. Y ahora sí agárrense, porque son 1,000 millones de personas literalmente sin una cuestión actuarial detrás, o sea, sin un dinero detrás, ¿no? sin recursos materiales. Entonces habrá que sacarlo de algún lado. A final de cuentas nos impacta a todos. Y me impacta a mí, por cierto. Ustedes tienen una cuestión financiada estatalmente y aparte federalmente por su universidad. Entonces, pues el Estado somos todos, o sea, su contrato colectivo también nos afecta a todos como ciudadanos, como parte de una cuestión pública. De tal forma que si las cuestiones actuariales salen mal o se planifican mal, entonces vamos a tener el conflicto todos, ¿sale? No nada más el actuario. Bien. Esta falta de cultura previsional, no sé si me estoy excediendo del tiempo, ustedes me dicen, pero ya prácticamente termino. El envejecimiento poblacional y la longevidad es un reto que se debe de afrontar. Esto ya lo está hablando tanto la Asociación Internacional de Seguridad Social como la Organización Internacional de Seguridad Social como la OIT. O sea, el tema no es nuevo y todos los esquemas de previsión que vayan a planear en el futuro deberían tomar en consideración las opiniones de estos tratados internacionales para no entrar en un desfase entre lo poco que cobramos y lo mucho que queremos recibir. Resolver la crisis financiera, económica y presupuestal, este es todo un tema. Ahorita estamos hablando del gasolinazo, porque se llevaron no sé cuántos millones, bla, 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 y había que hacerle frente a esto. Y bueno, como dice y cito, pues ¿qué hubieran hecho ustedes? En fin, lo que hubieran hecho de todas formas repercute de alguna u otra forma en la economía, porque estamos hablando de dinero. Entonces, forzosamente necesitamos ver que esta crisis financiera, económica y presupuestal pues se resuelva, y si no se resuelve, por muy poquito que les cobren o por muchos contratos que se celebren, igual no alcanza, ¿eh? O sea, esto es algo triste, pero que se tiene que poner como una posibilidad. Abogar por la ampliación de la cobertura a más beneficiarios, más base, más personas. Creo que las personas que aporten y en la medida que aporten, actuarialmente pueden llegar a tener más repercusión. Porque en el caso de la Universidad de Guadalajara, yo soy profesor de asignatura, pues yo cuando me pensione, yo voy a tener mi pensión independientemente de si, cuando menos la mínima garantizada, independientemente de si tengo una sola hora a la semana o si tengo 40. O sea, es la pensión mínima garantizada para los profesores de asignatura. Lo que a mí me quitan es realmente muy poco, pues. O sea, yo tengo 6 años cotizando en el régimen de pensiones del Seguro Social, de la Universidad de Guadalajara, y apenas tengo ahorrados, si acaso, como 27,000 pesos. Pues eso no me va a ajustar en mi villa de Suiza para retirarme, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no le apuesto mucho a esa situación. Pero vaya, si a mí me dieran la oportunidad de trabajar de tiempo completo, aportando como cualquier trabajador de forma ordinaria, bueno, pues a lo mejor yo apoyaría un poquito más, ¿no? Tanto a la universidad como a otras cosas. Entonces, el tema es ampliar la cobertura, porque no podemos decir, no, ya es mi club y ya lo hice para 4,000 personas. No, hay que ampliarlo, ¿no? Aquí se van a abrir más campus, estoy seguro, va a haber más personal administrativo y académico. Bueno, pues una proyección a futuro no estaría mal, incluida en el contrato de trabajo que apenas se van a celebrar. Tener una gobernabilidad transparente y con rendición de cuentas. Ojo con esto, tanto en la administración pública como en los sindicatos. Y bueno, creo que dentro de la libertad de cátedra que nos rige a todos, por fortuna aquí lo puedo decir de viva voz, un sindicato que no coopera con la transparencia es sospechosista, ¿sale? Porque definitivamente yo tengo muchas sospechas en el caso concreto de la Universidad de Guadalajara de por qué todo se llevó tan planchado como para cambiar el régimen de pensiones y que, vaya, de los 12,000 trabajadores solamente hubiera 10 demandas. O sea, en realidad no le encuentro yo la justificación para eso.
actuarialmente no lo justificaron el cambio. Entonces hubo muchas críticas. Si no le explicas a la gente por qué le estás pegando en su bolsillo, en realidad vas a tener más renuencia que apoyo y eso desgasta cualquier negociación. Entonces, ojo, se supone que los sindicatos deberían de tener toda la información pública, transparente, rendición de cuentas, a eso se refiere. Insisto, si no tienen esa información, pues hay que pedirla. El derecho de petición en cuestión de sindical, como en la administración pública, hace maravillas. ¿Por qué creen que se le está dando tanto impulso a esto? ¿Qué información necesitas? Pues ese es el problema. Hay que decirle a un actuario que nos diga, oye, ¿y qué información necesitas para comparar lo que está haciendo el informe actuarial del sindicato como para ver si sacamos uno? Pues ¿sabes qué? Necesito esperanza de vida, finanzas, proyecciones, gastos, presupuestos, yada. Eso lo pedimos, sindicato, danos esta información y una vez que tengamos eso, vemos porque necesito yo hacer toda mi planeación con mis actuarios que ya les diste la información. Si tú no me das las armas que quieres utilizar, no es justo, ¿eh? Yo lo veo desde la perspectiva como abogado. Como abogado, las pruebas de la contraparte no me las tienen que ocultar, al contrario, me tienes que dar copia. Entonces, si no me das copia de tus pruebas, yo tengo una desventaja. Es igual con la información. Si yo no tengo un expediente completo y transparente y objetivo, no puedo resolver con justicia. Entonces, ojo con esto respecto de la gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas, que son conceptos completamente diferentes, que por supuesto están protegidos, ¿vale? Como agremiados todos tenemos este derecho, inclusive si no les gusta a muchas personas de los sindicatos. Lamentablemente es parte del paquete, pues, o sea, no es que uno sea ojéis ni nada de eso, no, es parte de la responsabilidad de algo preverlo a futuro. Implementar políticas y nutrir la voluntad política con propuestas ejecutivas serias. Ojo, implementar políticas es, no estamos dispuestos a pagar tanto, ¿ok? ¿Cuánto estás dispuesto a ayudar? Ándale, me parece bien. Una política de formalización del empleo, una política de, de donaciones, de recaudación de fondos, de autosuficiencia de algunos posgrados. Esto ha sido como que la innovación en el emprendedurismo, ¿no? Entre más seamos en el borlote, mejor. ¿Cuántos trabajadores cotizan al IMSS? Alrededor de 16 millones de trabajadores. ¿Y cuántos beneficiarios tiene el IMSS? Por decirles un ejemplo. Son 50 millones de derechohabientes. Entonces, 16 millones sostienen a 50, incluidos ellos mismos. Vaya, no quiero ser ave de mal agüero ni nada de eso, pero lo que pagamos de seguridad social en un esquema, en un ejercicio ni actuarial, nada más de visión, de simple visión estadística, no nos va a ajustar. Las Afore no han sido la solución, entonces, ojo, no lo hagan aquí, porque si ustedes ponen la administración en manos de un tercero, todo cuando son capaces de hacerlos ustedes mismos, o sea, internamente a lo mejor puede ser, pero no lo pongan en manos de un tercero porque ese tercero pues va a hacer lo que quiere, con la bandera de decir es lo mejor, tú confía en mí, tú tranquilo, vemos. Entonces no se vale ese tipo de situaciones. Por lo tanto, los esquemas de capitalización individual no han funcionado, yo no los recomiendo y por lo mismo hay que pensarlo si los quieren implementar y si los quieren implementar que sea el mismo gobierno, el mismo sindicato, la misma universidad o alguien de confianza que pueda manejarlos y sobre todo que no se vaya con el dinero. Porque eso es otra de las situaciones de la gobernabilidad y si no, pues no me dejarán mentir con nuestros gobernadores, ¿no? Compatriotas. Entonces es algo que podemos resolver. Esto es básicamente un extracto de que no es lo mismo el derecho a la seguridad social que el derecho de la seguridad social como seguro social, la confusión terminológica. ¿Quieren entender? Nosotros los segurólogos sociales estudiamos, aquí más o menos les va un esquema sencillito, ¿sale? De lo que tenemos nosotros, temas pendientes o referentes cuando hablamos de la cuestión de seguridad social, protección social, previsión social, entre otras cosas. Vemos que son 4 ejes fundamentales: asistencialismo, previsión, seguridad social y sistemas privados complementarios. De aquí se explica prácticamente todo el funcionamiento social de México y acuérdense que dentro de la previsión social están las jubilaciones y los planes privados de pensiones. Si lo ponen en manos de un sindicato, perfecto.
Si lo cargan enteramente al patrón, ok. Si quieres hacer un fideicomiso, bueno, vemos. Si quieres tener una afore particular para el caso de la universidad, pues también lo platicamos, ¿no? Pero todo esto ya está con intentos o ya ha habido propuestas. Entonces hay que comparar también en este ejercicio retroactivo de cómo les ha ido a nuestros vecinos del sur, del norte, de México, de arriba, de abajo, y vemos cuál ha sido su mejor solución. No está mal observar, el chiste es no copiar, no imitar, que eso es lo malo, porque lo hacemos a la mexicana y a la brava y es donde no funcionan las cosas. Bueno, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Un empresario de Monterrey alguna vez, parafraseando, dijo, pues hay dos formas de hacer dinero, una es ahorrando, ¿sí? Y otra es haciendo más trabajo. El ahorro te va a permitir hacer recortes presupuestales, te va a permitir que los altos funcionarios ya no ganen tanto, que haya austeridad respecto de los gastos, ya no gasolina, ya no carros, ya no seguro privado. Ok, eso como Andrés Manuel López Obrador tuvo en su campaña presidencial de 2012, pues como que lo iba a resolver todo mágicamente, pero no. En teoría el gasto público focalizado, la austeridad de todos estos programas es porque queremos ahorrar, pero va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder ahorrar, vamos a tener que pagar el mínimo y ya no nos vamos a poder librar. Mínimo de lo que ustedes me quieran decir, presupuesto, luz, agua, pensiones, o sea, es como que previsible, ¿sale? Y entonces llegas a un momento donde dices, ya estoy tablas, ni tengo ganancia y estoy al borde de tener pérdida. Entonces, ¿cómo puedo remediar esto? Bueno, la otra opción que nos daba el empresario de Monterrey era generar más dinero. El problema es que no son una empresa propiamente. ¿Cómo genera dinero una universidad pública? O sea, sí hay varias formas, pero no es su business, pues, no es en realidad la tirada, vaya, ¿no? En la Universidad de Guadalajara hemos tenido universidades parauniversitarias, por ejemplo, Radio y Televisión Universidad, que cobra por la publicidad y ok, es como Televisa, ¿no? Básicamente, con su propia programación, con generación de, ok, se autosustenta, SAS, ya no nos gasta, ya no nos cuesta, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno. Hay que también innovar en ese sentido de conseguir nuevas formas de fondear las cosas, que no es nada más vía impuestos, desafortunadamente, ¿sale? Porque si vamos vía impuestos, pues ya vemos cómo resultó el gasolinazo, ¿eh? Si estamos dispuestos a aumentar un ingreso estatal específico para soportar este contrato de trabajo, si no es que está bien llevado, bien actuarialmente sustentado, cuidado con eso, ¿eh? Cuando el gobierno mete su cuchara, hay problemas. En fin, les dejo todas estas reflexiones y ya con esto termino porque me he extendido más de mi tiempo. Hoy en día, esta es una reflexión muy importante, hoy en día más gente cree en los ovnis de los que creen que la seguridad social los cuidará en su retiro. ¿Por qué? Porque no tenemos esa confianza. No hay nada más inseguro que el seguro, ¿sale? Entonces, cuidado con esto. En inglés, y la cita está aquí por supuesto, que esta presentación se las haré llegar, y prácticamente termino con una reflexión que a mí me encanta siempre que lo doy en docencia a un grupo nuevo, independientemente del nivel, creo que es muy adecuada. Es del nuevo derecho de la seguridad social, del doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, que dice, el seguro social es más, pero muchísimo más que una clínica o un hospital que algún día tuvieron instalaciones de primera y disque con personal de segunda, atiende a gentes de tercera en tiempos de cuarta y con medicamentos de quinta. El seguro social, y esto incluye a todos los seguros sociales, es, para decirlo pronto, el ente jurídico más fascinante, complejo e incomprendido de todo nuestro derecho positivo mexicano. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas. La presentadora se nos fue, así que podemos improvisar. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Déjenme le paso el micrófono.